Bienvenidos a Historia Iberoamericana. Hoy nos adentramos en un México convulso y palpitante, los primeros 6 años del mandato de Benito Juárez, 1858-1864. Olvídense de monótonos recuentos, aquí viviremos reformazos, pólvora, luchas de poder y transformaciones sociales como si estuviésemos en medio de la acción. Mestizos que pasan de jornaleros a soldados, mulatos que abren imprentas clandestinas, pardos que compran su primer pedazo de tierra, y comunidades indígenas que experimentan la libertad y la vulnerabilidad. Descubriremos 18 datos que muestran, fecha tras fecha, personaje tras personaje, cómo cambió la vida de cada etnia, quién ganó, quién perdió y por qué esta etapa definió nuestro futuro. Abróchense los cinturones, arrancamos. Número 1. Ley Juárez, la chispa que hizo explotar el viejo régimen. Imagina al clero y al ejército caminando intocables por las calles del México decimonónico, de un día para otro, esa impunidad desaparece. Con la Ley Juárez, aplicada plenamente en 1858, todos quedaron bajo el mismo juez civil. Mestizos urbanos celebraron con brindis clandestinos, mulatos impresores sacaron ediciones satíricas retratando a curas con turbantes de lámpara. Pero en las sierras, pueblos indígenas que encontraban refugio en frailes se quedaron sin mediadores, su mundo protegido se abrió al azar de magistrados desconocidos. Fue el primer golpe al virreinato, la chispa que encendió las reformas, una revolución jurídica que destapó esperanzas y desencantos. Número 2. Constitución de 1857 en plena ebullición, libertades de papel y realidad cruda. Abril de 1858. Juárez asume la presidencia interina y la Constitución de 1857 cobra carne. Libertad de prensa, de culto y de asociación, salvo que tus anteojos de cuero no alcanzaban a leer el español oficial. En cafés capitalinos, criollos y mestizos comentaban columnas incendiarias, abajo el concordato con Roma, vociferaban. Mientras tanto, en comunidades zapotecas, el cierre de escuelas parroquiales echó a la basura misas matutinas y libros en su lengua, sustituyéndolos por manuales de historia del mundo en español. Una libertad de tinta que, al mismo tiempo, desnudó la brecha entre un ideal nacional y la diversidad lingüística ancestral. Número 3. Guerra de Reforma, del arado al fusil en un abrir y cerrar de ojos. El campo, antaño lugar de siembras tranquilas, se tornó improvisada fortaleza. Desde 1858 hasta 1861, campesinos mestizos fueron reclutados bajo coacción, mulatos obreros vieron desaparecidos sus salarios para sostener murallas, cañones y pólvoras. En Oaxaca y Chiapas, indígenas que creían encontrar justicia en Juárez descubrieron fusiles apuntando a sus aldeas. Con cada batalla, el suelo se llenaba de trincheras, con cada cañonazo se quebraban familias. La reforma, en teoría, liberaba a todos, pero en la práctica obligaba a elegir bando, y muchos pagaron con sangre la ilusión de un México sin privilegios. Número 4. Nacionalización de bienes eclesiásticos, hospitales laicos contra el consuelo parroquial. Julio de 1861, templos convertidos en hospitales públicos, exiglesias que recibían a mestizos con viruela y mulatos con fiebre tifoidea. Laicos al mando, blandiendo bisturíes en vez de crucifijos. En la Ciudad de México, mujeres mestizas celebraron el fin de la limosna inquisitorial y el comienzo de la medicina moderna. Pero en Morelos y el Bajío, donde la monja era partera y sagrada curandera, comunidades indígenas quedaron huérfanas de asistencia. El edificio de ladrillo ya no rezaba el rosario, ahora llevaba batas blancas, pero la red de ayuda se deshilachó. Número 5. Moratoria de deuda externa, el hachazo financiero que retumbó en puertos y talleres. Ese mismo 17 de julio de 1861, Juárez decretó la suspensión de pagos internacionales. Los mulatos importadores de añil vieron barcos anclados sin poder descargar, criollos industrialistas intentaron levantar talleres de algodón, pero faltaban máquinas. La demanda interna se desplomó y la baquelia comercial se frenó en seco. Mestizos artesanos en Guanajuato improvisaron fábricas de loza y vidrio, apostando al autoabastecimiento. Pero la moratoria se sintió como un terremoto económico, mercados cerrados, créditos caídos, deudas creciendo, y una población oscilando entre el agradecimiento por la soberanía y la preocupación por el sustento diario. Número 6. Reforma educativa, escuelas laicas vs escuelas con campana. Juárez encendió la mecha de la laicización en las aulas, 1862-1864.
colonias de mestizos celebraron la llegada de pupitres nuevos y libros de lectura progresista. Mulatos soñaban con que sus hijos salieran de la pobreza gracias a la gramática y la aritmética. Pero al norte y al sur, comunidades indígenas vieron clausurar sus colegios franciscanos y dominicos, aulas donde aprendían en náhuatl, maya o tzotzil. Ahora, los maestros laicos hablaban en español y usaban métodos foráneos, borradores de nacionalización cultural que aspiraban a crear ciudadanos modernos, sacrificando lenguas y cosmovisiones milenarias en el proceso. Número 7. Batalla de Puebla, gloria fugaz y puertos asediados. El 5 de mayo de 1862, la artillería liberal aplastó a los invasores, la euforia recorrió México de costa a costa. En la Ciudad de México, los salones de baile dedicaron danzas a Zaragoza. Sin embargo, la intervención no tardó. En 1863, Veracruz fue sitiada nuevamente. Comunidades costeras de totonacos y papantecos, que habían visto la victoria como garantía de prosperidad, sufrieron bloqueos que asfixiaron su comercio de cacao y sal. El júbilo de un día dio paso al hambre de muchos meses, un recordatorio de que la victoria militar no garantiza estabilidad económica. Número 8. Guerrillas indígenas, la resistencia en montañas y cuevas. Frente a la ocupación francesa, mixtecos, otomíes y yaquis improvisaron guerrillas que atacaban de noche y se diluían con la niebla. Conocían cada sendero, cada grieta de la roca, su emboscada fue una danza de flechas y machetes. Las crónicas capitalinas las mencionan con asombro, hombres que emergen del cerro y desaparecen sin huella. Pero la represalia imperial fue brutal. Aldeas enteras quemadas, cultivos arrasados, familias enteras desplazadas hacia cuevas y barrancas. La valentía de las comunidades indígenas fue heroica, pero pagaron un precio descomunal en vidas y tradiciones. Número 9. Intensificación de la ley Lerdo, el fin de los ejidos y el ascenso de nuevos terratenientes. De 1858 a 1864, la desamortización barrió con tierras comunales. En Chiapas y Michoacán, ejidos enteros fueron subastados, compradores liberales crearon latifundios que compitieron con los viejos bienes eclesiásticos. Algunos mulatos con recursos adquirieron terrenos y ascendieron socialmente, fundando haciendas modernas. Pero para el indígena que trabajaba la milpa colectiva, fue el fin de la autonomía, dejó de ser copropietario y pasó a jornalero en la tierra que por siglos cultivó. Un claro ejemplo de cómo una reforma destinada a la libertad terminó despojando a los más vulnerables. Número 10. Ejército Liberal, Trampolín de Gloria y Fosa Común. Juárez reestructuró sus fuerzas en los ejércitos de Oriente y Occidente, ofreciendo méritos sin distinción de casta. Antonio Rosales, un mestizo de Sinaloa, asciende de soldado a coronel. Su historia inspira a muchos mulatos a enrolarse con la esperanza de un ascenso. Pero en la práctica, la vida militar se convirtió en fosa común, enfermedades, escasez de víveres y combates en Veracruz y Puebla sepultaron a miles. El asalto a fortalezas no solo medía la habilidad con el fusil, sino la resistencia al hambre y el frío, un recordatorio de que la movilidad social podía ser letal. Número 11. Prensa liberal, tinta revolucionaria versus analfabetismo masivo. Entre 1859 y 1864, el Monitor Republicano, La Época y decenas de gacetas liberales abrieron una brecha de información en la capital. Dibujos satíricos de curas con alas de murciélago incendiaban la opinión, ensayos sobre derechos civiles alumbraban debates. Sin embargo, más del 70% de la población no leía ni escribía. En los pueblos, los pregoneros seguían anunciando bandos y noticias en tablones parroquiales, perpetuando la dependencia informativa. La prensa liberal fue un faro, para unos pocos, mientras la mayoría quedó a oscuras, atrapada entre el progreso editorial y el analfabetismo de siempre. Número 12. Ferrocarriles incipientes, progreso y mutilación de paisajes sagrados. En 1863 se inauguró el primer tramo del ferrocarril Veracruz, Ciudad de México. Jornaleros mestizos ganaban salarios impensables y soñaban con viajes fulgurantes entre el mar y la capital. Pero tras el estruendo de las locomotoras, quedaron los relieves mutilados, petrograbados, cuevas sagradas y altares rupestres desaparecieron bajo pilotes de hierro. Para las comunidades otomíes, nahuas y totonacas, el progreso era un tren que arrasaba su herencia cultural a cambio de velocidad y tracción de carbón. Número 13. Éxodo rural, la ilusión urbana devora sueños.
La guerra y la falta de tierras comunales empujaron a cientos de miles de campesinos mestizos y mulatos hacia ciudades como Puebla y la Ciudad de México. A su llegada, descubrieron vecindades atestadas, aguas negras y enfermedades epidémicas. La promesa de empleo en talleres y oficinas se trocó en jornadas interminables por salarios miserables. El campo, aunque acosado por la guerra y la reforma agraria, al menos garantizaba tortillas diarias, la ciudad ofrecía trabajo y la constante amenaza del hambre. Número 14. Registro civil, un papel que trastoca linajes y herencias. Con la creación del registro civil en 1859, matrimonios mestizos se legalizaron ante el Estado, permitiendo herencias y contratos formales. En la Ciudad de México, parejas pardas celebraron con júbilo su primer acta oficial. Pero en comunidades indígenas, donde el parentesco se registraba con rituales ancestrales, el acta laica despojó a ancianos de su rol de cronistas familiares. El linaje dejó de contarse con cantos y relatos, para reducirse a un folio firmamentado por un juez, erosionando el tejido social comunitario. Número 15. Festividades cívicas versus rituales ancestrales, la pugna por la identidad. Juárez impulsó festividades patrias, desfiles, discursos laicos y bandas militares el 5 de mayo y el 15 de septiembre. En la capital y en Guanajuato, la población se vestía de gala para honrar la República. En contraste, en la Huasteca y la Sierra, las danzas de la lluvia y los rituales de la milpa quedaron reducidos a espectáculos folclóricos. El himno nacional ahogó cánticos rituales, la nueva memoria colectiva borró ceremonias de agradecimiento a la tierra que alimentó culturas milenarias. Número 16. Surgimiento de élites liberales, nuevos rostros del poder. Juárez abrió las puertas del poder a abogados, médicos y empresarios mestizos. Enrique Demóstenes en el Congreso y José María Mata en la diplomacia ilustran este cambio. Estos nuevos líderes se formaron en aulas laicas y trajeron ideas progresistas de derecho y medicina. Mientras tanto, antiguos terratenientes conservadores se adaptaron, invirtieron en fábricas y ferreterías, demostrando que la vieja guardia podía reinventarse. El escenario político se llenó de rostros mestizos que, en pocos años, desbordaron los salones virreinales. Número 17. Conservadores depredadores, las huellas de Zuloaga y Miramón. Félix María Zuloaga y Miguel Miramón, desde governments paralelos, impusieron aportaciones voluntarias que equivalían a saqueos organizados. En Morelos, mulatos cañeros entregaron la mitad de su cosecha de caña. En Tlaxcala, indígenas otomíes fueron reclutados sin paga ni víveres, enfermando y muriendo lejos de su hogar. El virreinato quizá ofrecía estabilidad despótica, pero jamás había requisado cosechas y ganado con tanta crueldad. Estas figuras conservadoras dejaron tras de sí un rastro de miseria que muchos aún recuerdan en sus leyendas locales. Número 18. Preámbulo de la Segunda Intervención, el ocaso de la República y la deuda de la guerra. Para 1864, Juárez se refugia en Guanajuato. El país, exhausto, es presa fácil para Napoleón III. Mientras eso ocurría, comunidades del istmo de Tehuantepec, compuestas por mulatos y pardos, pagaban impuestos a un gobierno que ya apenas existía y veían a sus exportaciones de sal y cacao redirigidas al financiamiento militar. En Oaxaca, mixtecos y zapotecos, agotados por campañas y aportaciones forzosas, presenciaron impotentes la llegada de un emperador francés. La República Liberal, forjada con ideales elevados, se tambaleó bajo el peso de la guerra y el impago de la deuda. En conclusión, estos 18 datos nos muestran un México en llamas y flores, un país que rompió con el pasado colonial para abrazar la igualdad jurídica, laicizar sus instituciones y buscar un futuro moderno, pero que pagó un tributo altísimo en sangre, tierras y memorias. Mestizos y mulatos escalaron nuevos horizontes, indígenas vieron sus costumbres y territorios desvanecerse. Conservadores y franceses explotaron cada fractura hasta casi sepultar la joven república. Si te fascinó este viaje lleno de vida y tragedia, suscríbete a Historia Iberoamericana, dale me gusta y escribe en los comentarios qué otra época quieres revivir con nosotros. Hasta el próximo episodio.